Hola, hola, mis amiguitos mágicos. Bienvenidos una vez más a Cuentos Mágicos Infantil, el lugar donde los sueños se hacen realidad y la aventura nunca termina. Qué felicidad verlos aquí. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería despertar en un mundo donde todo es tan pequeñito que pueden guardar una ciudad entera en su bolsillo? ¿O qué pasaría si llegaran a un lugar donde las hormigas son del tamaño de sus juguetes y las flores son más altas que una casa? Acomódense cómodos, agarren su peluchito favorito y empecemos la magia. Hace muchos años vivía un hombre llamado Lemuel Gulliver. Él era un médico muy curioso que amaba viajar y conocer lugares que nadie más había visitado. Lemuel pasaba sus tardes estudiando mapas de colores pastel y leyendo sobre las estrellas que guían a los barcos en medio del océano. Un día decidió subir a un barco llamado Antílope para cruzar los mares del sur. Durante el viaje, el mar se puso muy inquieto y una gran tormenta separó a Gulliver de sus compañeros. Él nadó con todas sus fuerzas hacia una orilla desconocida y, al tocar la arena tibia de la playa, estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido bajo la luz de la luna plateada. Al salir el sol, cuando el cielo se pintó de un rosa muy suave, Gulliver intentó levantarse, pero se dio cuenta de que estaba atrapado. Sus manos, sus piernas y hasta su cabello estaban sujetos al suelo con miles de hilos de seda muy delgados. De pronto, sintió que algo pequeño caminaba por su pierna, y al mirar hacia abajo, vio a un hombrecito de apenas 15 centímetros de altura, vestido con un traje de gala y una corona brillante. Estaba en Lilliput, un reino donde todo era minúsculo. Los habitantes, llamados liliputienses, estaban asustados al ver a un gigante tan enorme, pero Gulliver les habló con una voz muy bajita y dulce para no asustarlos. Los liliputienses, al ver que Gulliver era un gigante bueno y amable, trajeron cientos de carretas con comida. Para ellos era un banquete inmenso, pero para Gulliver, un pan entero era del tamaño de una uva y los pollos eran como pequeños granitos de arroz. Gulliver vivió en Lilliput durante mucho tiempo y se convirtió en el gran protector del reino. Les ayudó a construir sus pequeñas casas pintadas de colores lavanda y menta, y cuando un reino vecino intentó quitarle sus barcos de juguete, Gulliver simplemente caminó por el mar, ató los barcos con un cordel y los llevó de regreso al puerto de Lilliput como si fueran barquitos de papel. Los niños del reino jugaban a las escondidas en los bolsillos de su chaqueta, y él siempre tenía mucho cuidado al caminar para no pisar sus hermosos jardines de flores diminutas. Sin embargo, después de un tiempo, Gulliver comenzó a extrañar su hogar y, con la ayuda de sus pequeños amigos, reparó un bote que había encontrado en la costa para volver a navegar por el azul infinito del océano. Pero la aventura de Gulliver apenas comenzaba. En su siguiente viaje, llegó a una tierra llamada Brobdingnag, donde todo era exactamente al revés. Al bajar a tierra para buscar agua fresca, se encontró caminando entre briznas de hierba que eran tan altas como los pinos de un bosque. De repente, un granjero gigante lo encontró y lo levantó con mucho cuidado, como si fuera un pequeño pajarito. Gulliver se dio cuenta de que en este lugar, él era el ser más pequeñito de todos. El granjero lo llevó a su casa, donde su hija, una niña muy cariñosa llamada Glumdalclitch, se convirtió en su mejor amiga. Ella le hizo una cama con una caja de muñecas forrada de seda y le cosió ropas hermosas para que siempre estuviera cómodo. En el palacio de los gigantes, Gulliver conoció a la reina, quien lo trataba con mucha ternura. Sin embargo, vivir en un mundo tan grande era un poco difícil. Un gato de la casa era tan grande como un león, y las moscas eran del tamaño de pájaros ruidosos. Gulliver tenía que ser muy valiente, pues un día tuvo que defenderse de un par de avispas gigantes que eran tan grandes como balones de fútbol. A pesar de los peligros, él siempre mantenía su buen humor y contaba historias sobre su mundo a los reyes gigantes, quienes escuchaban asombrados. Un día,
Mientras estaba en su pequeña casita de madera que los gigantes habían construido para él, una gran águila lo tomó con su pico y voló por encima de las nubes de colores pastel, dejándolo caer suavemente en medio del mar, donde un barco de su tamaño lo rescató. Gulliver no se detuvo y siguió viajando por mundos increíbles. En uno de sus viajes, vio en el cielo una isla flotante y era una ciudad que volaba gracias a un imán gigante, y sus habitantes eran científicos que pasaban todo el tiempo pensando en las estrellas y en la música. Eran personas muy inteligentes, pero a veces olvidaban las cosas sencillas de la vida. Gulliver visitó sus laboratorios, donde intentaban hacer cosas muy extrañas, como obtener rayos de sol de los pepinos o convertir el hielo en polvo. Aunque eran un poco distraídos, fueron muy amables con él y le enseñaron que la curiosidad y el estudio son muy importantes para entender el universo. Finalmente, Gulliver llegó a una isla habitada por unos seres maravillosos llamados Houyhnhnms. Eran caballos muy sabios y elegantes que hablaban un lenguaje que sonaba como el viento entre los árboles. En esa tierra, los caballos eran los gobernantes y vivían en una paz absoluta porque no conocían las mentiras ni el egoísmo. Gulliver aprendió mucho de ellos. Aprendió que la verdad es el valor más grande que un ser puede tener y que la sencillez nos hace más felices. Los caballos lo trataron con mucho respeto y le mostraron cómo vivían en armonía con la naturaleza, cuidando los campos y las fuentes de agua cristalina. Gulliver se sintió tan bien allí que casi no quería irse, pero sabía que su familia lo esperaba al otro lado del mundo. Cuando Gulliver regresó definitivamente a su casa, traía su corazón lleno de recuerdos de mundos diminutos, gigantes bondadosos, ciudades que flotan en el cielo y caballos sabios. Se sentaba en su jardín a observar cómo las nubes formaban figuras de castillos y recordaba a todos los amigos que había hecho en sus viajes. Aprendió que no importa si alguien es grande o pequeño, o si vive en el suelo o en el cielo, lo que realmente importa es que todos compartimos el mismo deseo de ser felices y de ser tratados con bondad. Gulliver compartió sus diarios con todos los niños del mundo, para que ellos también pudieran viajar con su imaginación a través de los océanos de la fantasía. Este cuento nos enseña que el mundo es un lugar inmenso y lleno de diferencias maravillosas que debemos respetar. Cada persona que conocemos tiene algo valioso que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Y colorín colorado, este cuento mágico ha terminado. ¿Les gustó, amiguitos? Si les encantó esta aventura, denle un like grandote con su manita, muy arriba. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún cuento mágico nuevo. Déjenme en los comentarios cuál es su personaje favorito o qué cuento quieren que les cuente la próxima vez. Los quiero muchísimo. Besitos mágicos, abrazos de osito y nos vemos en la siguiente aventura. Chao, mis amiguitos adorados.